Atlanta, año 1886. Una ciudad que resurgía de las cenizas tras la Guerra de Secesión. Las calles olían a madera quemada y a esperanza. Los antiguos campos de batalla daban paso a comercios y el sueño del progreso se colaba en cada conversación. En medio de aquel bullicio, un boticario llamado John Steve Pemberton buscaba algo más que dinero. Quería una cura para su dolor. Un dolor físico y también emocional. Pemberton, veterano de guerra y adicto a la morfina, experimentaba sin descanso en su pequeño laboratorio. Mezclaba hierbas, extractos, aceites, buscaba una fórmula que calmara el cuerpo sin envenenarlo. En sus cuadernos garabateaba palabras extrañas: vino de coca, nuez de cola, elixir estimulante. Sin saberlo, estaba a punto de unir dos mundos, el de los curanderos antiguos y el de la ciencia moderna. Un día cualquiera, mientras intentaba recrear su tónico a base de vino y cocaína, la ley seca local cambió las reglas del juego. Las bebidas alcohólicas fueron prohibidas en Atlanta. Desesperado por no perder su invento, Pemberton sustituyó el vino por agua carbonatada. Sin saberlo, había creado una mezcla efervescente, dulce y adictiva. El primer sorbo no curó su dolor, pero sí encendió una chispa en la historia. El 8 de mayo de 1886, la primera Coca-Cola fue servida en la farmacia Jacobs de Atlanta. Su sabor era misterioso, entre dulce y picante, y su efecto estimulante sorprendía a todos. Sin embargo, Pemberton no lo sabía aún. Su bebida era demasiado avanzada para su tiempo. Vendió apenas unas cuantas copas por día, a 5 centavos cada una. Pero en esa espuma nacía algo que ni él podía comprender. Frank Robinson, el contable de Pemberton, tuvo una idea brillante: bautizar la bebida con un nombre que sonara exótico, recordable, casi musical. Escribió Coca-Cola en letras curvas que parecían bailar sobre el papel. Esa caligrafía se convertiría décadas después en uno de los logotipos más reconocibles del planeta. Pemberton, enfermo y sin dinero, vendió los derechos de su fórmula a varios socios, entre ellos un nombre que pronto eclipsaría al creador, Asa Candler. Mientras Pemberton moría en el anonimato, Candler veía en aquella mezcla algo más que un tónico. Veía una promesa, una mina de oro líquida. A comienzos de la década de 1890, Candler transformó la pequeña bebida de farmacia en un negocio. Su visión era clara: hacer de Coca-Cola un símbolo de energía, modernidad y juventud. En una América que se industrializaba a toda velocidad, la chispa de cafeína y azúcar se convirtió en combustible del progreso. El mundo comenzaba a saborear el éxito de Coca-Cola, pero pocos sabían su verdadero secreto. Aquella fórmula contenía extractos de hoja de coca y cafeína natural, una combinación potente que generaba energía y dependencia. Candler lo sabía y guardó el secreto con celo casi religioso. Mientras la bebida conquistaba paladares, nacía también su primera sombra. ¿Qué tan inocente era su sabor? Cuando el siglo XIX llegaba a su fin, Coca-Cola ya había pasado de una farmacia local a un símbolo nacional. En cada vaso servían algo más que un refresco. Servían un ideal americano, un sorbo de optimismo embotellado. Pero lo que nadie imaginaba era que en su interior, la guerra por su alma apenas comenzaba. Principios del siglo XX. Las ciudades americanas bullían de vida, humo y máquinas. Coca-Cola era ya una bebida popular en los bares y boticas, símbolo del nuevo siglo. Pero mientras los carteles prometían frescura y vitalidad, los periódicos comenzaban a publicar titulares inquietantes. ¿Qué contiene realmente esta bebida? La era de la inocencia estaba a punto de terminar. El secreto estaba en un ingrediente exótico: la hoja de coca. Usada por pueblos andinos durante siglos, contenía alcaloides estimulantes que en pequeñas dosis generaban euforia. Para el público estadounidense era una curiosidad científica, pero para los reguladores una amenaza.
En una nación que comenzaba a temer los excesos del siglo industrial, el simple nombre Coca empezó a sonar peligroso. En 1906, el gobierno estadounidense aprobó la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros. Fue un antes y un después. Las empresas debían revelar sus ingredientes y los inspectores federales tenían poder para cerrar fábricas. Coca-Cola, que había construido su éxito sobre el misterio, se encontró de pronto bajo la lupa. Asa Candler sabía que no podía revelar la verdad. Si lo hacía, su imperio se derrumbaría. En 1909, el gobierno demandó oficialmente a The Coca-Cola Company. El argumento era explosivo. La bebida contenía una sustancia peligrosa y adictiva. Los titulares incendiaron la opinión pública. En los tribunales, la marca luchó por su supervivencia. Los fiscales hablaban de veneno, los abogados de Candler respondían con patriotismo y progreso. En ese enfrentamiento no solo se juzgaba una fórmula, sino una idea. ¿Podía el placer ser peligroso? Antes de que el veredicto llegara, Candler tomó una decisión silenciosa. Ordenó modificar la fórmula, reducir la cafeína y eliminar por completo los alcaloides de la hoja de coca. Pero algo debía mantenerse, o la magia desaparecería. Por eso, en secreto comenzaron a importar hojas descocainizadas, tratadas por un laboratorio de New Jersey bajo vigilancia federal. El sabor se conservó, pero el peligro desapareció. Al menos, en apariencia. Cuando la tormenta mediática pasó, Coca-Cola emergió más fuerte. Candler comprendió algo esencial: el misterio atraía más que la verdad. Desde entonces, la receta sería un secreto absoluto, guardado bajo llave, compartido solo entre unos pocos iniciados. Nacía así el mito de la fórmula secreta, un relato que valía más que el oro. La batalla judicial dejó cicatrices. Candler, cansado y envejecido, comprendió que había creado algo más grande que él. En 1913, vendió sus acciones y se retiró de la compañía. Coca-Cola ya no era un experimento de farmacia, era un símbolo cultural. Pero su nueva etapa traería otros desafíos, una guerra que cambiaría el mundo y transformaría la marca para siempre. A medida que el siglo avanzaba hacia la Gran Guerra, Estados Unidos necesitaba esperanza, y Coca-Cola estaba lista para ofrecérsela. La bebida que había nacido de un error, perseguida por la ley y reformulada en secreto, se preparaba para su mayor expansión. En los campos de batalla, en los barcos, en las trincheras, cada botella prometía un sabor familiar, un sorbo del hogar. Año 1914. Europa ardía. La Gran Guerra había comenzado, y con ella, una nueva era de sufrimiento y tecnología. Mientras las naciones se dividían, las fábricas en Estados Unidos crecían sin descanso, y entre ellas, una marca que había sobrevivido a juicios, prohibiciones y escándalos se preparaba para su siguiente movimiento. Coca-Cola estaba lista para conquistar no solo paladares, sino corazones. En 1917, cuando Estados Unidos entró en la guerra, los soldados necesitaban algo más que municiones. Necesitaban moral. Coca-Cola vio una oportunidad. La compañía prometió vender cada botella al precio más bajo posible a los soldados. No por dinero, sino por lealtad. Un sorbo de Coca-Cola se convirtió en un sorbo de patria. Por primera vez, una empresa privada usó una guerra como plataforma publicitaria. Los anuncios mostraban soldados felices, refrescados, valientes. Coca-Cola no solo acompañaba al ejército, se fundía con él. Aquella estrategia no solo vendía un producto, vendía una emoción: pertenecer. La bebida dejaba de ser medicina o placer para transformarse en bandera. Cuando la guerra terminó en 1918, Coca-Cola había logrado algo que ninguna marca antes: ser percibida como parte del esfuerzo nacional. Su presidente, Robert Woodruff, comprendió el poder de ese vínculo. Decidió que sin importar dónde estuviera un soldado estadounidense, siempre encontraría una botella esperándolo. Era más que una promesa, era una estrategia global. En los años 20, con la guerra ya lejana, América bailaba al ritmo del jazz y el consumo. Coca-Cola se convirtió en el símbolo de una generación que creía en el progreso, en los rascacielos y en la velocidad. Cada anuncio hablaba de juventud eterna, de placer instantáneo, pero mientras el país celebraba, una sombra se acercaba, una crisis que haría
La Gran Depresión golpeó en 1929. Millones de personas perdieron sus trabajos, sus casas y sus esperanzas. Pero Coca-Cola no desapareció, se adaptó, redujo precios, reforzó su imagen optimista y lanzó campañas que prometían un respiro emocional. En medio de la miseria, la bebida se convirtió en un refugio psicológico, una pequeña felicidad a 5 centavos. Mientras América luchaba por levantarse, Europa volvía a temblar. Las tensiones políticas crecían, los dictadores se alzaban y una nueva guerra se asomaba en el horizonte. En las oficinas de Coca-Cola, el mapa volvía a desplegarse sobre las mesas. La compañía sabía que su destino se escribiría una vez más entre bombas y soldados. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Coca-Cola repitió su juramento. Cada soldado estadounidense tendría una botella disponible, donde fuera, cuando fuera, al mismo precio. Para lograrlo, la compañía construyó fábricas móviles cerca de los frentes. En plena guerra, Coca-Cola no solo alimentaba la moral, construía un imperio logístico sin precedentes. Cuando la guerra terminó en 1945, Coca-Cola emergió como algo más que una marca americana. Era el símbolo del mundo libre. En cada país donde llegaban las tropas, quedaban también fábricas, distribuidores y consumidores. El planeta había cambiado, y la bebida burbujeante también. Finales de los años 40. Las bombas habían callado, pero el ruido del progreso llenaba el planeta. Las ciudades se reconstruían, los cines se llenaban, los autos rugían en avenidas recién pavimentadas. Coca-Cola estaba en todas partes, en cada esquina una máquina expendedora, en cada hogar una sonrisa burbujeante. Pero el mundo había cambiado. Ya no bastaba con vender una bebida, había que vender una emoción. Robert Woodruff entendió que el siglo XX no sería de productos, sino de significados. Así nació la primera gran revolución del marketing moderno. Coca-Cola no hablaba ya de sabor, sino de felicidad, unión y juventud. Cada anuncio mostraba sonrisas, encuentros, momentos compartidos. La bebida se volvió un símbolo de lo intangible, una promesa de alegría embotellada. Pero en 1961 apareció un enemigo que amenazaría su reinado. Una bebida más dulce, más atrevida, con un logo azul y rojo, Pepsi. Su mensaje era distinto. No hablaba de tradición, sino de rebeldía. Mientras Coca-Cola era el padre sabio, Pepsi se presentaba como el hijo rebelde. Y el mundo estaba cambiando, hacia la juventud. La guerra de las colas había comenzado. En los 60 y 70, cada anuncio era un campo de batalla. Pepsi contrataba ídolos pop. Coca-Cola respondía con mensajes universales. La pelea no era por sabor, sino por significado. En cada pantalla se libraba una guerra invisible. ¿Quién definiría lo que era ser feliz? En 1971, Coca-Cola lanzó un comercial que cambiaría la historia de la publicidad. En una colina italiana, jóvenes de distintas razas y culturas cantaban "I'd like to buy the world a Coke". En medio de un planeta dividido por guerras y muros, la marca ofrecía unidad en una botella. No era solo un anuncio, era un manifiesto emocional. Mientras el mensaje de felicidad se esparcía, las críticas crecían. Expertos en salud comenzaban a advertir sobre el exceso de azúcar y cafeína. Pero Coca-Cola no retrocedió. Su respuesta fue emocional. Si un producto generaba placer y unión, ¿podía ser realmente malo? El debate entre placer y responsabilidad apenas comenzaba. En los años 80, la marca entendió que su mayor activo no era el sabor, sino la percepción. Coca-Cola se convirtió en ícono pop. Aparecía en películas, en conciertos, en murales urbanos. Era omnipresente. Ya no se trataba de beberla, se trataba de sentir que formabas parte de algo más grande. Pero incluso los gigantes pueden tropezar. En 1985, Coca-Cola cambió su receta para enfrentar la presión de Pepsi. Nació la New Coke. El resultado fue catastrófico. Los consumidores se rebelaron, las ventas se desplomaron y la empresa tuvo que volver atrás. Paradójicamente, ese error fortaleció el vínculo con su público. Descubrieron que el sabor original no era solo un gusto, era una memoria colectiva. A fines de los 80, Coca-Cola había sobrevivido a su mayor crisis. Ya no era solo una empresa, era una religión secular, un idioma universal. Donde hubiera una sonrisa, una reunión o un momento de pausa, ahí estaría la botella. Año 2000.
El mundo celebraba la llegada del nuevo milenio con fuegos artificiales, pantallas gigantes y millones de botellas de Coca-Cola alzadas en brindis. Pero mientras el planeta se modernizaba, también lo hacía la conciencia colectiva. Internet, los medios globales y la ciencia médica empezaban a revelar verdades que antes se ignoraban. Detrás de la chispa refrescante había un enemigo silencioso, el azúcar. Durante décadas, Coca-Cola había vendido alegría, pero nunca habló del costo biológico. Estudios comenzaron a conectar el consumo excesivo de bebidas azucaradas con la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Lo que era un símbolo de felicidad empezó a ser visto como un símbolo de exceso. Las burbujas de placer se convertían, poco a poco, en burbujas de controversia. Coca-Cola respondió con su arma más poderosa, el marketing. Lanzó campañas que hablaban de equilibrio, de estilo de vida activo, de compartir momentos. La marca evitaba hablar de azúcar, hablaba de experiencias. En vez de negar, reinterpretaba. No vendía una bebida, vendía una sensación. Pero en la era digital, las verdades ocultas no tardaron en salir a la luz. Para adaptarse, la compañía apostó por una nueva fórmula. Coca-Cola Light primero y luego Coca-Cola Cero. En los comerciales todo era futurista, negro y minimalista. El mensaje era claro. El placer ya no debía sentirse culpable. Pero los consumidores se dividieron. Algunos abrazaron la novedad, otros desconfiaron de los edulcorantes artificiales. La marca había resuelto un problema, creando otro. Mientras tanto, gobiernos de todo el mundo empezaron a reaccionar. Impuestos a las bebidas azucaradas, restricciones publicitarias, advertencias nutricionales. En ciudades como Ciudad de México o Nueva York, el refresco más querido se transformó en símbolo de lucha. Las ventas cayeron. La pregunta ya no era cómo vender más, sino cómo seguir siendo relevante. Durante más de un siglo, Coca-Cola se había definido como reflejo de la sociedad, pero por primera vez, la sociedad ya no quería verse reflejada en ella. En un mundo que buscaba lo natural, lo orgánico y lo saludable, el rojo brillante comenzó a parecer artificial. La marca que había sobrevivido a guerras, crisis y prohibiciones enfrentaba a su enemigo más temible, la conciencia. En lugar de huir, Coca-Cola decidió mirar hacia adentro. Volvió a centrarse en su esencia emocional, los momentos, las personas, las historias. Anuncios que celebraban la inclusión, la diversidad, el amor sin fronteras. La bebida se volvió acompañante, no protagonista. Ya no era "toma Coca-Cola", sino "comparte una Coca-Cola con alguien que amas". La marca intentaba reconectar con lo humano. En la segunda década del siglo XXI, Coca-Cola inició un proceso silencioso de transformación. Reformuló productos, redujo azúcar, amplió su portafolio con agua, jugos y tés. Ya no era solo una empresa de refrescos, era una compañía de bebidas. Pero el reto seguía siendo inmenso. ¿Cómo reconciliar un siglo de indulgencia con una era de responsabilidad? Hoy Coca-Cola sigue siendo amada y criticada, celebrada y señalada. Su historia es la del siglo moderno. Progreso, placer, contradicción. Cada sorbo es una memoria, una elección, una herencia. Pero mientras el mundo avanza hacia un futuro más consciente, surge la pregunta inevitable: ¿puede una marca construida sobre el azúcar sobrevivir en un mundo que busca pureza? Comienzos de la década del 2010. El mundo digital había cambiado las reglas. Las redes sociales convertían cada opinión en una tendencia, cada crítica en una crisis. Coca-Cola, la marca que había dominado durante más de un siglo, empezaba a sentirse antigua. Pero en ese ruido constante, descubrió algo. Las personas aún recordaban cómo se sentían al abrir una botella. No era nostalgia por el producto, era nostalgia por el momento. En 2013, Coca-Cola lanzó una campaña simple y genial: comparte una Coca-Cola. En las etiquetas, los nombres reemplazaban el logo. Miles de personas buscaban la suya, la de sus amigos, la de alguien que amaban. El producto dejaba de ser una bebida para convertirse en un mensaje personal. En una era hiperconectada, la marca había logrado lo imposible: hacer tangible la emoción. La nostalgia no solo estaba en los nombres.
Coca-Cola comenzó a rescatar sus símbolos, las botellas de vidrio, los jingles clásicos, los anuncios navideños. Cada elemento evocaba una época más simple, más inocente. En un mundo acelerado y caótico, beber Coca-Cola se transformó en un ritual para detener el tiempo. Por unos segundos, todos volvían a ser niños. La marca entendió que su narrativa más poderosa no estaba en la juventud, ni en el deseo, sino en la calidez. Desde los 90, el camión rojo con luces, el oso polar y el mensaje "Holidays are coming" se habían convertido en parte del imaginario global. En muchos países, la llegada de Coca-Cola anunciaba el inicio de la Navidad. Ninguna otra marca había logrado algo así, apropiarse de una emoción universal. Pero la nostalgia debía adaptarse al presente. En la era digital, Coca-Cola ya no hablaba en comerciales, sino en historias personalizadas. Usó datos, tendencias y plataformas para crear microemociones. Anuncios que parecían hechos a medida. Cada persona veía una versión distinta de la misma felicidad. La marca aprendió a usar la tecnología no para manipular, sino para conectar. Coca-Cola también entendió que la nostalgia podía ser sostenible. Volvió a impulsar las botellas retornables, los empaques de vidrio y las versiones clásicas. No era solo estética, era una forma de reconciliar el pasado con el futuro. Mientras el mundo pedía responsabilidad ambiental, la marca ofrecía tradición renovada. El sonido del vidrio al chocar volvía a ser símbolo de celebración. Cada campaña apelaba al mismo mensaje. No importa cuánto cambie el mundo, algunos momentos siguen igual. Coca-Cola se presentó como el testigo silencioso de la vida cotidiana. Graduaciones, viajes, reconciliaciones, fiestas. No necesitaba convencerte de su sabor, porque ya lo habías vivido. Su nueva estrategia no era prometer futuro, sino recordarte quién eras. Pero depender del pasado tenía un precio. Las nuevas generaciones, nacidas en la era del consumo consciente, no compartían las mismas memorias. Para ellos, Coca-Cola era parte del sistema que querían cambiar. Mientras la nostalgia funcionaba con quienes la habían amado, se desvanecía ante quienes nunca la habían necesitado. El tiempo, que antes había sido su aliado, comenzaba a volverse su juez. Coca-Cola había sobrevivido reinventando su relato, no su esencia. Y mientras otras marcas buscaban parecer nuevas, ella decidió recordar quién era. En un mundo lleno de cambios, su fuerza radicaba en lo familiar. Pero el siguiente desafío sería más grande que cualquier nostalgia. Un mundo que comenzaba a juzgar no por historia, sino por propósito. Desde una farmacia en Atlanta, en 1886, Coca-Cola ha sido mucho más que una bebida. Ha sido un espejo del mundo. Porque mientras cambian las épocas, las modas y las tecnologías, siempre habrá algo que permanezca igual. El sonido de una botella abriéndose y la promesa de que por un momento todo está bien.